Hola, buenas tardes. Vamos a hacer otro vídeo más de todos los que ya es el quinto, creo recordar que hacemos. Este vídeo se va a intentar hacer en paralelo una traducción al lenguaje de signos, que lo va a hacer un chico que participa en el aquí, de este vídeo, y que no se puede hacer en directo porque la tecnología no nos da para tanto. Pero bueno, vamos a ver si se puede después, cuando este vídeo quede colgado en YouTube, pues a ponerlo a él paralelamente haciendo esa traducción, de manera que, bueno, pues que esto pueda llegar a la mayor parte de gente posible con diabetes, que quiera bueno, pues escuchar, ver las dudas que plantean las personas, las respuestas que yo le doy a las preguntas que me hacen. Y bueno, pues seguiremos adelante con esto. Voy a darle un pelín más de tiempo para que más personas se puedan ir conectando, como hice el otro día, como habéis enviado preguntas al correo. Voy a intentar ir un poco, bueno, pues por partes, contestando primero a las preguntas que tienen que ver con la diabetes, después a preguntas relacionadas con el coronavirus y después a preguntas que, bueno, tienen un poco relación con todo o con, bueno, o que son ajenas totalmente a estas dos situaciones. Voy a empezar con la primera pregunta de diabetes. Dice, le comento mi tema. Soy madre de una niña de 14 años, con año y medio de debut, de los cuales los 10 primeros meses, debido a su reserva pancreática, fueron una maravilla. En agosto tuvo su primera regla y ahí empezó el descontrol. Pasamos de 12 unidades de insulina lenta a 34 el pasado mes de marzo y con un incremento considerable de peso. La regla muy irregular, con ausencias de 3 meses, realizando ejercicio moderado ya que compite a nivel autonómico y sin excesos en la alimentación. Nos hablaron de la metformina para controlar la resistencia a la insulina, el peso y la regularidad de la menstruación. Quería conocer qué opinión le merece este medicamento en una niña de 14 años y con este cuadro. Le diré que desde que estamos en el confinamiento ha bajado la cantidad de insulina lenta y ahora está en 26 unidades. Es cierto que continúa haciendo ejercicio, quizás más regular y menos intenso. Bueno, a ver, voy a contestar por partes a esta pregunta. Lo primero de todo que voy a hacer es hablar de la regla. O sea, una niña que le ha venido la regla por primera vez ni siquiera hace un año, está y entra dentro de lo normal que sus ciclos no sean regulares y que la regla no le venga todos los meses. En aproximadamente los 2 primeros años después de que la regla aparece por primera vez, no hay ovulación y eso hace que los ciclos menstruales no sean regulares. No hay que poner ningún empeño en intentar regularlos en este momento, ni hacer ningún estudio ni nada para que eso sea así. Eso entra dentro de la fisiología y lo que hay que tener es, bueno, pues paciencia y esperar a que todo eso se normalice, que le llegará su momento. En cuanto a la ganancia de peso que ha tenido a lo largo desde que le apareció la regla, hombre, es posible que todos los cambios hormonales que no es que condicione la regla en sí mismo, sino que provocan los cambios en el organismo que terminan en consecuencia con la aparición de la regla, puede hacer que favorezca la ganancia de peso. De todas maneras, lo que hay que hacer es analizar si ha ocurrido algo más que esté condicionando el que ella esté aumentando de peso.
esté aumentando de peso y que en consecuencia necesite más cantidad de insulina, y que a su vez el aumentar la insulina le hace aumentar el peso, con lo cual a lo mejor hay que romper ese círculo vicioso, pues por ejemplo, como realizando ejercicio que dices a continuación que ahora mismo hace y que ha hecho que disminuya la cantidad de insulina que está necesitando. Muchos de mis pacientes lo saben porque y me han oído decirlo montones de veces, el ejercicio es fundamental en el inicio, es fundamental siempre, pero es que en el inicio de la aparición de la diabetes es clave, o sea, el ejercicio tiene un efecto antiinflamatorio, no sé si porque favorece la sensibilidad a la insulina, hace que la insulina se utilice mejor, entonces el páncreas o la célula beta, mientras si le favoreces, si le ayudas en el trabajo porque no tiene que estar segregando forzadamente insulina, pues se puede dedicar a lo mejor a pelear contra o a intentar controlar aquello que la está destruyendo. Con lo cual yo creo que lo que hay que hacer es ejercicio, intentar hacer ejercicio. Es posible que no haya terminado su luna de miel y que todavía siga teniéndola. Con lo cual, y con todo lo que yo he dicho, pues metformina yo no se lo daría. No es que yo esté en contra de la metformina, yo la uso a veces, pero yo creo que la situación de esta niña, para mí, desde luego, no es una situación de utilizar metformina. Yo lo que le diría es ejercicio, haz ejercicio, cuanto más ejercicio hagas, mejor, y analiza un poco si esa ganancia de peso que has tenido ha sido debida a algo más o algo bueno que lo ha condicionado, ¿no?, a lo largo de este tiempo. Bueno, otra pregunta sobre diabetes dice, ¿nos puede contar algo sobre Afrezza, la insulina inhalada? Si sobre Afrezza te refieres al futuro, pues no, sé que hay vías de investigación de nuevo en este sentido. Afrezza fue una insulina fantástica, o sea, mi experiencia con la insulina inhalada fue extraordinaria. Cuando esta insulina salió al mercado, yo había hecho, no es que fuera un estudio, lo que hice fue coger a un grupo de pacientes o de personas con diabetes que yo sabía que iban a responder bien. Cogí un grupo, bueno, no era tan pequeño, 16 personas a las que empezamos con la insulina inhalada para ver de qué manera funcionaba esta insulina. Y vamos, mi experiencia con ella fue extraordinaria. O sea, es una insulina que tiene una forma de actuar muy parecida a las insulinas ultra rápidas que tenemos ahora, ¿no? Pues como la Novorapid o la Pidra o la Humalog, pero que su tiempo de acción es algo superior a las otras que tenemos, con lo cual pues era una insulina que cubría mejor lo que es todo el momento postprandial, ¿no? ¿Por qué la eliminaron? Pues a mí, yo realmente creo que no he llegado a saber nunca exactamente por qué. O sea, dijeron que se eliminaba porque costaba mucho dinero. En Estados Unidos no eran capaces de sacarla adelante y yo creo que eso fue un punto importante, era muy cara. Y claro, una insulina que no sale adelante en Estados Unidos ya tiene problemas. Y después salieron algunos estudios diciendo que habían aparecido cánceres de pulmón en personas que la usaban. También es cierto que todas las personas que la utilizaban tenían antecedentes de ser fumadores, por lo tanto yo creo que es mucho más probable que fuera el tabaco y no la insulina la que provocara esos cánceres, entre otras cosas porque tendría que ser muy agresiva para en tan poco tiempo ya provocarlos. A mí me gustaría que, yo sé que están en ello, o sea que no es una insulina que esté olvidada y que, bueno, a lo mejor tenemos suerte y vuelve, ojalá, porque de verdad que a mí era una insulina que me gustaba mucho. Siguiente pregunta, ¿influye mucho el paracetamol en las medidas de los medidores continuos de glucosa? Si es que tiene influencia, ¿es en todos o solamente en algunos? A ver, el paracetamol influye en la medición ¿te refieres a los medidores continuos? Yo creo que menos que
que el resto de los medidores, ¿no? Pero posiblemente sí, seguramente, bueno, el freestyle, que es el que tiene la mayoría de las personas, influye solamente si la cantidad de paracetamol que estás tomando es muy alta y está por encima de la dosis habitual. Lo que hace el paracetamol es dar falsas elevaciones de la glucosa, y hay que tener cuidado porque esas elevaciones de la glucosa pueden llevar a utilizar cantidades de insulina superiores a las necesarias y en consecuencia producir hipoglucemias. También es cierto que independientemente de la influencia del paracetamol o sea, la interferencia que puede hacer, el paracetamol se utiliza muchas veces para disminuir la fiebre, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que saber si las subidas de la glucosa son debidas al propio paracetamol o a que realmente estamos enfermos y que pues tienes un proceso infeccioso, y es el proceso infeccioso el que está provocando las subidas de las glucosas. En cuanto al conteo de raciones de carbohidratos, existe una cantidad a partir de la cual sea recomendable contar las grasas, proteínas, o es básicamente ensayo-error saber cuándo uno tiene que contar las unidades grasa-proteína porque le van a subir las glucemias, y cuando no tiene que contarlas porque si las cuenta le darán hipoglucemias. A ver, yo creo que cuando nosotros comemos hidratos de carbono y grasa, y comemos proteínas, con lo cual teóricamente eso debería de hacerse siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Que normalmente se le dice a las personas que lo hagan cuando la cantidad de grasa que tienen y que consideran es lo suficientemente grande, ¿no? Después, no a todo el mundo le resulta fácil poder controlar la grasa o las subidas de la glucosa después de haber comido una comida con grasa. La grasa lo que hace es mantener elevados los niveles de glucosa y mantenerlos durante un periodo de tiempo más largo, ¿no? Porque con las insulinas puestas subcutáneas normales, con los bolos habituales, no eres capaz de cubrir ese momento. Y si te pones más cantidad de insulina, corres el riesgo también de que tengas una hipoglucemia posterior. Eso lo puede hacer las personas que tienen bombas de insulina, que las bombas de insulina permiten poner bolos cuadrados, ¿no? O sea, bolos en los que la insulina, una cantidad concreta de insulina, no se pone en forma de pico, en forma de bolo, sino que se reparte a lo largo de un periodo de tiempo que nosotros decidimos en función de la cantidad de grasa que la persona ha comido, ¿no? Y se reparte en 3 horas, 4 horas, 6 horas, o lo que sea. Luego, contar la cantidad, las unidades grasa-proteína tiene un añadido, no sé si inconveniente, o sea, tienes que saber contar la cantidad de hidratos de carbono que estás tomando y además cuánta cantidad de calorías para poder hacer el cálculo de lo que vas a tomar a continuación tienen, ¿no? Utilizando pues aplicaciones como el Foodmeter, donde eso ayuda muchísimo porque ahí te ayuda a calcular la unidad grasa-proteína. Pero yo le digo a la gente que utiliza bombas de insulina, que son los que mejor pueden manejar esto, que más que eso hagan variaciones, o sea, utilicen basales temporales y suban, aumenten, pongan una basal temporal pues con un 30% más, un 10 o un 20 o lo que sea, en función de la cantidad de grasa que hayan tomado, y la prolonguen en el tiempo según la cantidad de grasa que hayan tomado. Y eso, bueno, posiblemente sea más fácil, no es una ciencia exacta, pero te puede ayudar a saber, bueno, a controlar siempre la grasa sin que tengas que estar haciendo un cálculo que la mayoría de las veces probablemente no se va a hacer. Y que generalmente pues se basa muchas veces en un ensayo-error, como dices,
tú aquí de ti mismo, ¿no? De saber cuánta cantidad o sea, cuánto tendrías que subirte o ponerte una basal temporal, con qué elevación para que seas capaz de cubrir esa grasa, ¿no? Si estás trabajando siendo diabético, ¿qué medidas especiales deberías de tomar? ¿Por qué un diabético tarda más en aumentar peso que una persona sin diabetes? Si estás trabajando, yo creo que tienes que tomar las mismas medidas que tiene que tomar el resto de la población. Lo que hay que hacer es evitar al máximo aquellas situaciones de riesgo de contagio. Utilizar mascarillas si tienes que trabajar próximo a otras personas, pero yo ya lo he dicho muchas veces, yo creo que la medida más importante y la que evita más el riesgo es el distanciamiento, o sea, mantenerse lo más alejado posible de otras personas. Las mascarillas son a veces un arma de doble filo, son engañosas porque a veces la gente piensa que por tener una mascarilla ya está el problema resuelto, y por tener una mascarilla no estás evitando un contagio, estás disminuyendo, a veces sí, pero quiero decir que eso son medidas especiales que toma la gente que trabaja directamente con enfermos, pero el resto de la población, bueno, hay que tener cuidado, o sea, llevar una mascarilla no hace que tengas que evitar otras o llevar otras medidas que te pueden traer problemas y contagiarte. ¿Un diabético tarda más en aumentar de peso que una persona sin diabetes? No. O sea, si un diabético no es capaz de aumentar de peso, existen dos posibilidades. Una, que su diabetes esté mal controlada y sea esa la razón por la que no gana peso, o que sea una persona delgada y que su predisposición para ganar peso no es grande. Eso es habitual que ocurre. Hay gente delgada a la que le cuesta trabajo ganar peso, pero una persona con una diabetes bien controlada no tiene problemas para aumentar ni para perder. Saber cómo es y cómo funciona el Hospital de Día de La Coruña y cómo se plantea la formación continua a los pacientes. A ver, el hospital de día que tenemos en Coruña estamos, digamos que todavía empezando, aún no lo tenemos funcionando en el pleno rendimiento que yo espero que llegue a tener algún día, pero bueno, es algo ambicioso que espero que realmente podamos conseguir que funcione como a mí idealmente me gustaría, y para eso, entre otras cosas, necesitamos un espacio mayor del que tenemos, porque empezamos con 4 consultas y, bueno, como pasa con todo, como cuando te cambias de casa a una casa más grande, que al final también te sigue quedando pequeña, pues es lo mismo que nos está pasando a nosotros. El hospital de día funciona en diferentes aspectos o tiene diferentes partes. Por un lado, lo que es hospital de día de diabetes o de endocrinología, pero bueno, más de diabetes en sí mismo. Los hospitales de día tradicionalmente son hospitales en los que se recibe a pacientes, generalmente porque proceden de servicio de urgencias, que tienen una descompensación de su diabetes que no precisa un ingreso, ¿no? Es una cetosis que no tiene que no está en acidosis y que se puede resolver en pocas horas, pues hipoglucemias repetidas, malos controles, o todas aquellas situaciones que pueden llevar a una persona con diabetes a acudir a un hospital y que no precisa de un ingreso. Después, esas personas y otras personas procedentes de ingresos de nuestro propio servicio o de otros servicios pasan a lo que son unas consultas de resolución rápida, en la que se les ve durante periodos de tiempo muy cortos hasta que conseguimos, pues digamos que un poco centrar la situación de esa persona o intentar resolver no solamente en el día, sino a un plazo más largo, el por qué se ha descompensado, qué es lo que le ha llevado a esa descompensación, para luego ya poder pasar a las consultas normales.
El hospital de día además tiene una parte de nutrición en el que se atienden allí a las personas que ya estaban, muchas de ellas, en el hospital de día de abajo del hospital, y personas que necesitan tratamientos especiales. Me estoy refiriendo a las nutriciones hospitalarias, o sea, a las nutriciones enterales o a las infusiones de determinados alimentos que son necesarios o sustancias que son necesarias para que personas, pues a lo mejor con cáncer o con patologías graves, necesitan en un momento determinado. Además, tenemos una parte de resolución rápida de los nódulos tiroideos, que es la vía rápida del nódulo tiroideo, en el que, como sabéis, el bocio es algo muy frecuente en Galicia. Galicia es una zona endémica de bocio. Los bocios es el hecho de que el tiroides esté aumentado de tamaño, y la forma de aumentar de tamaño el tiroides en las personas adultas es a base de aparecerle nódulos, ¿no? O sea, como bollos. Y a veces, pues, esos nódulos, por sus características ecográficas o por su tamaño, necesitan ser pinchados para ser analizados. Entonces, eso que se hacía antes en varias consultas y que puede llevar, pues a lo mejor un año entre unas consultas y otras, pues se hacen ahí de una forma muy rápida, de manera que viene el paciente, se le hace la eco, se pincha el nódulo y luego se le cita para darle el resultado. Y luego, por último, lo que estamos todavía llevando para ese hospital de día, pero que la idea es que todo pase para allí, es toda la tecnología en diabetes, ¿no? O sea, llevarnos al hospital de día todo lo que es fundamentalmente bombas de insulina. Eso es debido a dos cosas. La primera de todas es por tenerlas en un punto concreto. Antes teníamos mucho en el ventorrillo y una parte en las consultas del hospital, y entonces, bueno, el hospital de día, el fin es que toda la tecnología esté centrada en un único sitio. Tenemos un educador en diabetes que es una persona que sabe muchísimo, que está muy bien preparada, y que, bueno, ahora tenemos además una compañera que ha venido de Barcelona y de un hospital de Barcelona, de Vall d'Hebron, y que sabe mucho de bombas de insulina. Y entonces, bueno, pues el fin es que sí, yo creo que ya trabajábamos bien en la tecnología de las bombas de insulina, pues que intentar hacerlo pues aún mejor. A ver, otra pregunta es: puntos que debemos reforzar las familias ante el paso de la pediatría a adultos. A ver, el problema que hay con el paso de la pediatría de adultos es que yo creo que hay un miedo, desde luego en nuestro caso, creo que infundado, pero que bueno, que es normal. Las consultas de pediatría de diabetes son consultas más pequeñas, porque allí hay muchos menos pacientes. Los pacientes pediátricos, por fortuna, son muchos menos que la cantidad de adultos que tenemos, y digamos que todos los pacientes y sus familias están como muy arropados, muy protegidos. Saben que si les pasa cualquier cosa tienen a quien recurrir, y el paso a los adultos pues parece que da como miedo de ahora ya nadie me va a proteger, esto es como marcharte a vivir solo y a ver qué me pasa, ¿no? Bueno, yo creo que eso tienen que olvidarlo, porque es cierto que nosotros a lo mejor las citas las tenemos que dar con menos frecuencia, pero vamos a arroparlos exactamente igual, y siempre va a haber pues una enfermería, un teléfono y un médico dispuesto a escuchar y a resolver todos aquellos problemas que se tengan y que sean necesarios. O sea, realmente no hay que tener miedo. El problema quizás mayor que hay en el paso de pediatría a adultos es el momento en el que se ocurre, que es la adolescencia. Entonces, la adolescencia, unido a ese cambio, bueno, pues aparecen los problemas típicos del adolescente con
aquí estoy yo, que yo ya me lo sé todo, y que nadie me da ni me marca pautas. Entonces, eso, bueno, pues es un problema con el que, bueno, un problema no, es una realidad. O sea, la adolescencia hay que pasarla, el que no pasa la adolescencia, malo. Yo creo que la adolescencia hay que pasarla, como yo digo siempre, cuando uno es adolescente, no cuando tiene 40 años. Y bueno, pues esa etapa hay que pasarla, vivirla y pensar que en las consultas de adulto vas a estar igual de bien y de protegido. Muchos adolescentes rechazan la tecnología y el control en general. Claro, es lo que acabo de decir. A ver, la adolescencia es un momento complicado y conflictivo. Y yo creo que además posiblemente los padres lo viven de una manera mucho más angustiosa. Lo viven de una manera mucho más angustiosa porque tienen miedo, bueno, pues por lo que significa la convivencia en sí misma con un adolescente, y después por el miedo continuo a que le pase algo por culpa de su diabetes, ¿no? Yo ya lo dije una vez en una reunión y siempre que puedo lo digo. Yo creo que, eh, a ver, hay que quizás a lo mejor estar pendiente de evitar que el adolescente se descompense y que le obligue a ingresar en un hospital, ¿eh? Cosa que, por fortuna, con la cantidad de adolescentes que tenemos, a pesar de todo, es pequeñísima la cantidad de adolescentes que ingresan. Pero quizás eso es lo que nos podría dar un poco de miedo, el que no haga una descompensación y que le lleve a un ingreso. Pero el miedo por todo lo que está pasando ahora mismo el adolescente, que no hay manera de controlar sus cifras de glucosa, que hace lo que le da la gana y que, ay Dios mío, este niño o esta niña se va a quedar ciego, se va a quedar sin riñones, no tiene sentido lo que hace. Bueno, pues tranquilidad. O sea, yo llevo muchísimos años viendo pacientes con diabetes, muchísimos, tengo muchísima cantidad de personas con diabetes. Hay niños que los he seguido hasta que son mayores, muy mayores, hasta lo que me permite a mí mi edad seguirlos. He cogido muchos adolescentes que ahora son mayores, papás y mamás. He seguido la evolución de la diabetes durante muchos años y la sigo. Y realmente es cierto que el mal control de la diabetes origina complicaciones, pero los medios que tenemos hoy en día, las insulinas, cómo ha ido cambiando la forma que tenemos de tratar la diabetes, hace que realmente las complicaciones por la diabetes sean muy pequeñas. O sea, yo personalmente, yo no tengo ninguna persona que esté ciega, ¿sí? Y si hay alguien entre mis pacientes que está ciego es o por otra razón o me ha venido heredado, pero yo por fortuna no tengo a nadie así, ni a nadie que esté en diálisis. Solamente tuve un caso una vez y bueno, luego se le trasplantó y bien, pero a ver, yo veo muchísima cantidad de gente con diabetes. Tampoco amputaciones. Puede ocurrir a alguien que una cosa aislada de un dedo, pero en una o dos personas, pero nada más. Pero esas tragedias tan horribles que se cuentan de la diabetes, yo personalmente no las he vivido. Entonces, eso lo que quiero es transmitir una tranquilidad a las familias de adolescentes que no se agobien. O sea, ya bastante agobio tienen con tener que tener un adolescente y de lidiar con la adolescencia para que la diabetes suponga un problema además mayor y más agobiante en su vida. ¿Rechazan la tecnología? Pues es que, claro, rechazan la tecnología porque llevar un aparato puesto significa ser diferente a los demás y decirlo claramente. Yo soy diferente y además, mira, soy diferente porque tengo diabetes, porque mira, porque se nota, porque llevo una bomba, porque llevo tal. Entonces, yo entiendo que que quieran ser libres, que no quieran llevar nada en el cuerpo, aunque luego dice que no quieren llevar nada en el cuerpo, pero se ponen 50 pendientes y se pinchan por todas partes del cuerpo. Pero bueno, es entendible que no quieran las bombas. ¿Cómo conseguir que las usen o las bombas o los sensores? Pues solamente hay un mecanismo y es que sean ellos mismos los que se den cuenta de lo que eso les puede beneficiar y que se den cuenta ellos mismos de que les puede beneficiar mucho
en el control de su diabetes, que les puede beneficiar mucho porque lejos de ser un inconveniente, la tecnología lo que va a hacer siempre es ayudarles y darles una libertad mucho mayor y permitirles hacer mucho más cosas sin que los niveles de glucosa sean altísimos. Porque los niveles de glucosa alto asustan a los padres, pero también nos asustan a ellos, porque ellos viven con miedo, yo no pasa nada porque a mí no me va a pasar nada, pero yo sé que el que más y el que menos no le gusta nada ver unos niveles de glucosa de 200 y pico, 300 y pico. Eso psicológicamente es muy fastidiado y muy duro, porque a veces porque, claro, tengo esto porque he hecho tal cosa y entonces surge la mala conciencia de lo que he hecho. Otras veces porque razón tengo esto si yo no he hecho nada. Entonces, aunque no lo digan, ellos también lo viven con angustia. Por eso, lo bueno es que estén con otros adolescentes, a pesar de lo difícil que es unirlos, y que sean otros adolescentes que vivan el mismo problema, el que les hagan ver que no son únicos en el mundo, que hay más personas que les pasa lo mismo y que esa tecnología a las otras personas les ayuda y les permite hacer otras muchas cosas que a lo mejor ellos o ellas no pueden hacer. Bueno, sigo. Coronavirus. Supongo que de una semana a otra hay muchos cambios. ¿Qué tal está todo en el hospital ahora? ¿Cómo ven la situación actualmente? Bueno, pues la situación del hospital la veo francamente mejor. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que la curva yo creo que ha llegado a su punto más alto, pero bueno, voy a terminar con esto porque me parece que tengo alguna pregunta más de diabetes. Ha llegado a su punto más alto, pero la caída no está siendo maravillosa como esperábamos que fuera. Al menos, bueno, a lo mejor cae la semana que viene. Está produciéndose una subida con una caída lenta, digamos que es una caída con un ángulo mucho más amplio, más plano, ¿no? Y bueno, por lo que pasa es que la situación está bastante mejor en general, no se ha llegado al agobio que se pensó que se podía llegar y ahora es, bueno, pues el planteamiento también es qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora con las consultas y de qué manera nos vamos a plantear otras cosas que estamos que hay que hacer también y ver en el hospital? Voy un momento a mirar si tengo alguna pregunta más relacionada con... a ver, una persona pregunta, ¿puedo ponerme el sensor en la parte superior del muslo? En principio, sí. A ver, los sensores, el sensor que tú tienes, yo creo que sí te lo puedes poner en la parte superior del muslo, quizá un poco más hacia la parte superior lateral. Lo vas a ver porque si funciona bien, enseguida vas a darte cuenta de que ahí está bien puesto y que ahí no hay mayor problema. Que muchas veces los sensores se dice que se pongan en un sitio y las casas comerciales dicen que lo pongáis en un lugar concreto porque los estudios que se han hecho cuando ese sensor ha salido al mercado se han hecho en esa zona concreta, pero eso no quiere decir que obligatoriamente sea esa zona la única y exclusiva en la que haya que ponerlos. Bueno, hay una chica que dice que hola, buenas tardes. ¿Cómo se están gestionando las citas hospitalarias en caso de endocrino en los hospitales gallegos? En mi caso, Pontevedra. Bueno, pues ahí me metes una pregunta difícil porque yo no sé cómo se está gestionando Pontevedra. Yo sé cómo lo estamos gestionando Coruña. Coruña estamos manteniendo todas las consultas igual, se está haciendo todo de manera telemática, con una semana de antelación se llama a todas las personas que están citadas a la semana siguiente, se intenta resolver todo lo que es posible resolver y lo que no es posible resolver se recita a las... Bueno, lo que es posible resolver y luego se le da la cita en consecuencia como si fuera una consulta de presencia física. Y las que no se pueden resolver o aquellas personas a las que no podemos ver, es obligatorio verlas de presencia física o
no las localizamos, cosa que ocurre a veces, pues se están metiendo, pues como se están recitando, ¿no? Se están metiendo pues como en un paquete, como ocurre con las épocas de vacaciones de verano, y luego se va a llamar a todo el mundo. El cómo lo vamos a hacer después, pues eso es una cosa que yo ya no lo sé muy bien cómo lo van a plantear otros hospitales. Yo la idea que tengo un poco es seguir utilizando en cierto modo lo que estamos haciendo ahora, pero en lugar de recitar a la gente, con presencias físicas. O sea, parte telemático, parte presencia física. De manera que las personas que de presencia física vengan a las consultas vengan muy espaciadas y no tengamos nunca personas, más de 2 personas esperando nunca delante de la puerta. Si es posible, que solamente haya una persona. Bueno, sigo con el coronavirus. ¿Algún paciente en particular con diabetes tipo 1 y COVID-19 que presentase problemas graves? A ver, yo hasta ahora, y salvo que haya ingresado alguien y que yo no tenga conocimiento de ello, con lo cual no puedo asegurarlo 100%, pero que yo tenga conocimiento, no ha habido ninguna persona con diabetes tipo 1 que haya ingresado por culpa del coronavirus, y menos que esa persona haya presentado problemas graves. Bueno, creo que sí, que hubo un caso, que sí hubo un ingreso por coronavirus, ahora que estoy diciéndolo, pero no que yo tenga conocimiento, no fue nada importante. Era una persona además con otros factores de riesgo más importantes, además de tener diabetes, tenía otros problemas que probablemente condicionaron más. ¿Recomiendas poner mascarillas a los niños? Bueno, a ver, los niños, primero, yo creo que es difícil poner mascarillas porque las mascarillas que hay son para adultos y no sé si es fácil que una mascarilla se pueda adaptar a los niños. Después, además, los niños la mascarilla la van a tocar, la van a tal, van a tocar, van a coger algo que está sucio, se van a poner la mascarilla, con lo cual dudo mucho que la mascarilla vaya a ser útil y sean buenas tengan utilidad en los niños. Yo creo que no. Desde el primer momento lo dije, ya lo dije también hace un rato, creo que lo más importante y la medida de seguridad mejor es el distanciamiento. Hay que intentar mantenerse distanciados, y con los niños, por favor, también. Mantener a los niños próximos a la persona de la familia que baje con ellos y distanciados de otros niños. Solo en situaciones en las que no quede más remedio habrá que utilizar una mascarilla, pero yo creo que no es necesario las mascarillas. Un momentito, vamos a ver. Dice que los que aún no tenemos cita, ¿cuándo seremos llamados? Nos tocaba en abril, gracias. A ver, si tocaba en abril y no te han llamado, la situación es la misma que hubiera ocurrido aunque no hubiera habido coronavirus. Lo que hay que ver es por qué no se te ha citado todavía. Las citas, a ver, de todas maneras, abril y mayo están bloqueados. Bloqueados quiere decir que no se han metido más pacientes de los que ya había citados. Entonces, no pasa nada. En cuanto esto vuelva un poco a su normalidad, si hay algún problema, avisas para que se te meta y se te dé de nuevo la cita. No hay que preocuparse por eso. La vitamina D. ¿La suplementación se refiere a aumentar el consumo de alimentos que la contienen o a tomar algún suplemento oral? ¿Cómo el déficit de vitamina D parece tener relación con la diabetes? ¿Los diabéticos deberíamos de tomar suplementos? A ver, no está muy claro todavía, se está en ello, si el déficit de vitamina D es una causa o una consecuencia de la diabetes y puede tener algún tipo de relación con ella. Se ha visto que la vitamina D parece que tiene un efecto antiinflamatorio en determinados procesos inmunológicos, en determinados procesos autoinmunes, pero en la diabetes no está del todo bien estudiado. Los trabajos que hay publicados van más dirigidos
están dirigidos, bueno, se han hecho algún estudio, pero yo creo que pocos en personas con una diabetes ya evolucionada. Los que se están haciendo y publicando están hechos en el inicio de la diabetes, o sea, cuando hay una buena reserva pancreática. Entonces, cuando hay una buena reserva pancreática, parece que la vitamina D tiene un efecto antiinflamatorio que puede prolongar esa fase de luna de miel. Ya lo comenté hace unos días, en Estados Unidos se está haciendo un estudio en este sentido, en el que yo también lo estoy haciendo aquí, con todos, ahora mismo tengo 3 niños que han debutado hace muy poco utilizando vitamina D y omega 3. Y bueno, pues el que están haciendo en Estados Unidos es un estudio a 2 años, de momento todavía no hay datos, resultados, porque van aún no han llegado al primer año, pero bueno, parece que sí ayuda a prolongar esa fase de luna de miel. Entonces, en las personas que ya tienen una diabetes más evolucionada, yo creo que la vitamina D, bueno, tiene otras acciones en el organismo, no solamente un efecto antiinflamatorio, tiene acciones fundamentalmente en el hueso, es uno de los intermediarios en el metabolismo del calcio y el depósito de calcio a nivel óseo. Y nosotros tenemos aquí un déficit de vitamina D. No sé si tan exagerado como realmente parece que todo el mundo lo tiene, o si a lo mejor no lo es tanto, y el nivel, el rango de normalidad que tenemos del laboratorio también influye algo. Pero bueno, la realidad es que lo hay, y la realidad es que, bueno, yo creo que es bueno tomar vitamina D. En las personas con diabetes que estén más evolucionadas es lo mismo que en las personas que no tienen diabetes, y sí, la diabetes puede tener un efecto antiinflamatorio en el mantenimiento de la reserva pancreática. Como muchos de los que estáis aquí sabéis, que yo pienso que siempre hay reserva pancreática, que la célula beta posiblemente la matan, pero recupera en algún momento, y vuelve y la matan, y vuelve y la matan. Pues a lo mejor en ese proceso de ahora te mato y ahora vuelvo, pues puede tener algo que ver la vitamina D. Como ya la vas a tomar por otras razones, si la puedes tomar por otras razones, si tienes un déficit de vitamina D, pues entonces yo creo que no está de más tomarla. La tendencia que tenemos ahora, casi prácticamente todo, yo creo que es a hacer determinaciones de vitamina D a los pacientes con diabetes, especialmente con diabetes juvenil, y suplementarla cuando no la hay. En la situación que estamos ahora mismo, yo creo que lo que hay que hacer es aumentar el consumo de vitamina D en forma de alimentos, procurar intentar que nos dé el sol en la medida que se pueda, porque hay personas que o viven en el campo, o tienen una terraza, o tienen algún sitio donde poder tomar un rato del sol, para que el sol, para que haya una buena síntesis de vitamina D, tiene que haber suficiente superficie corporal expuesta. O sea, no vale salir a la calle con un jersey de manga larga, sino que lo ideal es en el verano, pues el bañador que tiene mucha superficie corporal expuesta, es cuando mejor se sintetiza la vitamina D. No hay que estar horas, con 10 o 15 minutos que nos dé el sol es suficiente para sintetizar la vitamina del día. Y si no tienes ninguna posibilidad de eso, y de donde está en tu casa no tienes ninguna posibilidad de conseguir el sol, pues yo creo que a lo mejor sí que hay que tomar vitamina de estos días en los que no podemos. Bueno, yo sí, porque voy al hospital, pero voy del hospital para casa y de casa al hospital. Salir a la calle y tomar el sol. Entonces, tomar algún suplemento oral, que yo no lo puedo aconsejar de manera general, eso lo tiene que hacer a cada uno, pues su médico, su pediatra, en el caso de los niños, ¿no? A ver, una duda. Dice: en caso de alguna duda o problema con la amiga en glucemia, y que nuestro equipo no esté, ¿a quién llamamos?
tú eres la que me preguntó antes que vives en Pontevedra, me parece, porque claro, si vives en Coruña yo te doy los números, pero en Pontevedra supongo que Pontevedra tiene que tener algún número al que poder recurrir. De todas maneras, yo creo que independientemente de que seguro que hay algún profesional que pueda atenderos, nosotros en el hospital tenemos un teléfono en el centro de especialidades y otro en el hospital, con el aviso de que nos pueden localizar. Bueno, a mí me localizan todos los días y puedo resolver los problemas que sean necesarios, y el resto de la gente de mi servicio igual, y me imagino que donde vives tú pasará lo mismo. De todas maneras, yo veo que también a veces la gente, el participar pues en WhatsApp, como este del grupo grande este que hay en Coruña, asociaciones como Anedia, eso nos pueden ayudar a resolver a lo mejor algunos problemas, o por lo menos seguro que si algunos los pueden resolver y otros si no los pueden resolver por su experiencia, por lo menos dirigirte hacia donde puedes encontrar a alguien que te los resuelva. Yo, si el problema no es inmediato, de momento creo que el sábado que viene voy a seguir aquí, o sea que me podéis seguir haciendo preguntas. Tomar vitamina D en exceso con suplementos podría ser peligroso, claro, o sea, todo tiene su límite, o sea, normal. Por eso yo lo que he dicho y he insistido en que quien tiene que tomar vitamina D, o quien vaya a tomar vitamina D, que lo consulte a su médico, que para decirle de qué manera lo puede tomar, en qué cantidad lo puede tomar y cuándo. O sea, la situación de ahora es diferente. O sea, tú puedes tomar ahora un poco de vitamina D durante un mes o 2 meses y luego no continuar. Pero bueno, siempre es mejor que sea un médico al que te diga qué cantidad puedes tomar y cuándo puedes tomar la vitamina D. Muy bien. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Voy a ver si aquí en el chat tenéis algo más. Yo creo que no. Y bueno, pues no, me despido de vosotros, como siempre. Espero haberos sido útil con mis respuestas y, yo creo que igual el sábado que viene volvemos otra vez a hablar y a resolver las dudas. Esto de que enviéis las dudas antes al correo, como veis, resulta útil porque así las podemos, bueno, las puedo contestar un poco más ordenadamente y no con el desorden que teníamos al inicio. Un saludo, un abrazo para todos y cuidaros todos mucho. Adiós.